Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a recomendar 10 libros que de una u otra manera han cambiado mi vida o han marcado una etapa especial dentro de mi vida. Escoger estos 10 libros la verdad es que ha sido bastante complicado porque creo que a lo largo de toda mi vida he leído muchísimos libros que han tenido un significado especial para mí y por ello he decidido elegir solo 10 que de una u otra manera han supuesto un cambio determinado en mi vida. Por supuesto que os voy a explicar las razones de por qué me han marcado o por qué han tenido ese significado tan especial que yo os los quiero recomendar. Yo estoy aquí tomándome un té porque hoy es bastante temprano en el momento que estoy grabando este vídeo y os voy a pedir que me dejéis abajo en los comentarios y me digáis cuál es ese libro especial que ha marcado de una u otra forma su vida. O sea, solo podéis escoger uno porque tengo muchísima curiosidad por ver cuáles son vuestras elecciones. Para no hacer este vídeo tan largo vamos a comenzar. Os voy a mostrar aquí esta Nime acompañándome porque por supuesto que para hablar de libros especiales tenía que estar ella aquí, así que bueno, vamos a comenzar. Para comenzar esta lista he decidido escoger un libro de mi infancia, un libro que resuma perfectamente cómo fueron mis inicios lectores y por supuesto que tenía que ser Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es cierto que podría poner los 7 libros porque de alguna manera yo crecí con Harry Potter, es decir, crecimos un poco a la vez, yo iba leyendo sus libros y más o menos iba siguiendo los pasos de Harry. En cada libro descubrí algo diferente, pero bueno, voy a decir la Piedra Filosofal porque fue ese primer libro que me hizo enamorarme de la literatura y sobre todo que me hizo querer descubrir más de los libros, me hizo desear leer y adentrarme más en este mundo de las historias, sobre todo porque los magos siempre me han gustado, el tema de la magia, el tema de la hechicería, y al ser este primer libro que me hizo enamorarme por completo de lo que es la lectura, por supuesto que tenía que estar de primero sí o sí. El segundo libro lo leí, por supuesto que ya era un poco mayor, pero no podía faltar en esta lista porque creo que siempre va a contar como uno de mis libros favoritos y es El nombre del viento de Patrick Rothfuss, porque la historia de Coase y todo lo que implica fue un descubrimiento cuanto menos asombroso en mi vida. Esta es una historia de fantasía, nos va a contar cómo ha sido la leyenda de Coase, esa leyenda mágica de cuando él fue a la universidad, de cómo perdió a sus padres, de cómo envenenó reyes, de cómo raptó princesas. Es que yo creo que este libro me marcó de determinada manera porque fue descubrir por primera vez una fantasía un poco más densa, con una narración tal vez diferente a todo lo que yo estaba acostumbrada, y creo que cuando alguien me pregunta sobre ese libro que me hizo enamorarme de la literatura fantástica, por supuesto que voy a decir El nombre del viento. Os he dicho muchas veces que Cumbres Borrascosas fue el primer libro clásico que yo he leído y es totalmente cierto. Yo recuerdo de hecho que lo leí por Crepúsculo, porque en Crepúsculo hacían referencias a Cumbres Borrascosas y pues no sé, me llamó la atención, le pedí a mis padres que me compraran el libro y es cierto que yo estaba esperando leerme tal vez una historia más romántica y me encontré con algo totalmente diferente a lo que yo pensaba, pero que sin embargo me encantó. También fue descubrir otro modo de narración y la verdad es que sí, ha sido como ese despertar, ese descubrimiento hacia los libros clásicos y sobre todo al saber que yo podía disfrutar con ellos. Voy a dejar de contar con una de mis autoras favoritas y es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, porque Orgullo y Prejuicio fue el primer libro que yo leí de la autora, el libro con el que yo la descubrí a ella, y si bien es cierto que todos los libros de Jane a mí me han gustado y los he disfrutado enormemente, he decidido poner este porque fue el primer contacto que tuve con ella y la primera vez que descubrí que una autora podía transmitirme tantísimas cosas a pesar de que tenemos 200 años de por medio. Los libros de Jane Austen están ambientados en el siglo XIX y nos cuentan una realidad social totalmente diferente a la que vivimos actualmente. Es cierto que a mí me encantó descubrir cómo era aquella época, lo que significaba ser una mujer, cómo estaba visto desde los ojos de estas mujeres, y fue cuanto menos asombroso. De hecho, recuerdo que yo terminé Orgullo y Prejuicio y enseguida fue esa sensación de querer leer más de la autora, y ahora mismo pues sí que he hecho mucho de menos esa sensación que yo tenía cuando lo leí por primera vez, de decir, bueno, por lo menos tengo muchísimos otros libros de Jane Austen para descubrir, porque ahora que ya me los he leído todos, pues bueno, siempre se puede releer, pero no me queda como esa sorpresa, esa expectativa de descubrir algo nuevo. Y por supuesto que Orgullo y Prejuicio fue un libro que marcó mi vida y que supuso un cambio totalmente en mí.
De este autor sé que podría escoger cualquiera de sus otros libros porque todos los he disfrutado muchísimo. Yo quería escoger este, que es El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, básicamente porque al leerlo, no os voy a decir que yo me sentí reflejada porque yo no soy una escritora maldita ni mucho menos, pero sí leer de una persona que estaba buscando escribir su obra maestra y de cómo tenía que lidiar con todo esto. O sea, digamos que fue una de las primeras veces de las que yo leía sobre un escritor y me sorprendió, sobre todo porque es un libro que tiene esos tintes de fantasía, porque tiene esos tintes también que te dan un poco de miedo. Creo que es uno de los libros más infravalorados de Carlos Ruiz Zafón, porque claro, tú te lees La sombra del viento, que a mi parecer es una obra maestra y todo el mundo le encanta y todo el mundo la admira profundamente, y a lo mejor se leen este que no les gusta tanto, pero yo creo que a mí me gustó un poquito más El juego del ángel, a pesar de que La sombra del viento siempre será uno de mis libros favoritos. Yo creo que me permití disfrutar muchísimo más y sobre todo meterme de lleno en la historia que nos estaban contando. Un libro que también creo que marcó algo, porque yo no había leído nada de este tono y me resultó como bastante revelador, por supuesto, que fue Lolita de Vladimir Nabokov. Es un libro que a mí me resultó extraño, que tenía muchísimos sentimientos encontrados, y creo que era una de las primeras veces en las que no me podía permitir empatizar con el protagonista, y eso para mí supuso un cambio a todo lo que yo había leído, sobre todo porque cuando me leí este libro, digamos que no tenía ningún tipo de expectativa. Este es un libro que fue muy polémico y que a día de hoy sigue levantando polémicas y que la gente no sabe muy bien cómo sentirse al respecto. Yo creo que el libro en general sí que es una obra maestra, porque yo siento que el autor nunca nos ha tratado de justificar las acciones del protagonista, sino que nos ha hecho mirarlos desde sus ojos, sabiendo que es algo despreciable y completamente equivocado. Y ahora, por supuesto que tenía que estar una de las sagas de fantasía que más me ha encantado, que más me ha maravillado y que le ha dado nombre a mi perra Nymeria. Por supuesto que es Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Pongo el primero porque, bueno, porque es el primero, evidentemente, no por otra cosa en especial, pero Juego de Tronos fue un completo descubrimiento en mi vida. Sobre todo creo que supuso un aprendizaje el ver unos personajes tan diferentes formando una historia, y sobre todo descubrir que las cosas no siempre acaban bien, ¿vale? Que los protagonistas no siempre van a vivir y no siempre van a lograr sus cosas, sino que, bueno, pues se pueden morir inevitablemente. Y pues, ¿qué os voy a decir yo de Juego de Tronos? Creo que fue de las primeras sagas más densas que yo he leído, porque cada libro tiene más de 1000 páginas y fueron 5 libros. Además, esa sensación de querer descubrir más, de querer saber qué es lo que pasa y de leer algo que es sangriento, porque sí que es sangriento, pero sobre todo esa habilidad que tiene el autor para meterte en la piel de los personajes, sí, pero también para ambientar un mundo tan rico y tan maravilloso. Sí, por supuesto que Canción de Hielo y Fuego, los 5 libros enteros tenían que aparecer en esta lista. El siguiente libro lo voy a poner en esta lista, aunque es cierto que viene antes de Juego de Tronos, porque yo lo leí antes de Juego de Tronos y de Lolita, pero bueno, lo quería poner porque fue una de las primeras distopías que yo leí que logró engancharme y que logró mantenerme allí en vilo todo el rato, y es Los Juegos del Hambre. Sí, yo leí el primer libro y recuerdo que fue una angustia constante, que fue una necesidad de saber qué era lo que iba a pasar con Katniss, si iba a sobrevivir, de además de vivirlo con ella, porque si hay una de las cosas que yo quiero resaltar de este libro fue la sensación angustiosa y desesperante de saber qué iba a ocurrir. Al menos con los 2 primeros libros sí fue como un descubrimiento a esa necesidad de seguir leyendo, de saber qué iba a pasar, y sobre todo el ver en las redes sociales el reflejo de que yo no era la única persona que estaba viviendo este hype con los libros, sino que había muchísimas, pero muchísimas más personas que estaban tan enganchadas como yo. El siguiente libro no lo tengo en físico, pero tenía que ponerlo en esta lista sí o sí. Lo leí hace casi 4 años, si no me equivoco, y es Lo que el viento se llevó, que es una maravilla. Es uno de los libros más densos que yo he leído, creo, si no me equivoco. Nos cuenta la historia de Scarlett O'Hara y de su familia y de cómo deben sobrevivir, digamos, a la guerra de secesión, a la liberación de los esclavos negros en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Es un libro que me maravilló por completo, pero creo que el punto más decisivo fue descubrir un personaje como Scarlett O'Hara, que es cuanto menos una maravilla de todo
todos los personajes que yo he leído, pues Scarlett siempre va a ser uno de mis grandes favoritos. O sea, yo creo que Lo que el viento se llevó ha sido uno de los libros que más me ha impactado. Es cierto que el libro tiene cosas malas, es cierto que el libro tiene, pues digamos que algún toque racista, eso no lo voy a negar, pero a mí me impactó muchísimo, sobre todo la habilidad narrativa que hay en toda la historia. El último libro que tenía que mencionar, por supuesto, no podía ser otro que El cuento de la criada, porque leer por primera vez una distopía feminista como esta supuso un cambio en mi pensamiento. De alguna manera yo sentí como que mi cerebro se reiniciaba y veía el mundo de otra manera. Quiero decir, no es que antes yo no fuese feminista, pero a lo mejor había temas que yo ignoraba y que gracias a este libro he descubierto, y sobre todo el miedo a ver cómo esos micromachismos que hay en la sociedad pues son llevados evidentemente pues a una situación mucho más grande. El cuento de la criada fue un libro que me hizo sentir muchísimas cosas, de hecho me producía muchísima ansiedad leerlo, porque es muy duro, es muy crudo. Ya si os digo que el libro es crudo y es duro, pues no os imaginéis cómo es la serie. Es un libro que refleja perfectamente lo que podría ser un mundo alterno y cómo han llegado a ese punto de vida, y la verdad es que tenía que estar en esta lista porque para mí fue un cambio de pensamiento radical, que por eso lo quería dejar en esta lista. Creo que podría haber escogido muchísimos otros libros, porque en la lista se quedaron títulos como El hombre duplicado, El diario de Ana Frank y otros libros que a mí me hubiese gustado hablar, pero que bueno, que al ser solo 10 he decidido definitivamente hablar de estos, y en otro momento tal vez me plantee hacer otro vídeo hablando de otros libros. No sé si os gustaría esta idea, pues si es así me lo podéis decir abajo en los comentarios, y también decidme si habéis leído alguno de estos libros y si también os ha impactado tanto como a mí. Espero que os haya gustado el vídeo, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!